¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a hablar de las pérdidas por efecto Joule. Esto es un tema que todavía no habíamos tocado, pero es importante verlo de una vez. Pérdidas por efecto. Cuando hablamos de pérdidas por efecto Joule, nosotros vamos a hacer el cálculo de las pérdidas de energía y las pérdidas también de potencia. Ahora, no solamente vamos a ver este tema, sino también pérdidas económicas. Recordemos que lo más importante que vamos a encontrar aquí es cuánto perdemos nosotros por una línea de transmisión, ¿no?, que está durante 20 años perdiendo potencia por el efecto Joule, ¿no? Que recordemos nosotros, cuando hablamos de pérdidas, teníamos pérdidas transversales y las longitudinales, ¿no? Cuando hablamos de longitudinales, estamos hablando de las pérdidas por efecto Joule. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular las pérdidas por efecto Joule, es sencillo. Lo que hacemos simplemente es multiplicar I cuadrado por R. Al multiplicar I cuadrado por R tenemos la potencia de las pérdidas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ese R que tenemos ahí, nosotros lo vamos a representar de la siguiente manera. R de KF va a ser igual a la resistencia en corriente alterna dividido entre el número de circuitos multiplicado por el número de conductores por fase. De esta manera nosotros vamos a encontrar el R que vamos a utilizar cuando hagamos nuestros cálculos de las pérdidas por efecto Joule. I cuadrado por R de KF. Así le llamo yo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a calcular las pérdidas por efecto Joule. Imaginemos nosotros entonces lo siguiente. Tenemos una línea de una potencia S. Vamos a borrar esto. Vamos a poner acá la potencia S de nuestra línea igual a, por decir, 700 MVA. Y queremos encontrar para ello que tal vez estemos trabajando a una tensión, vamos a poner aquí un voltaje de 500 kilovoltios. Tenemos también una longitud de 350, podría ser, kilómetros. Entonces ya vamos viendo nosotros las características eléctricas de nuestra línea de transmisión. Y quisiéramos saber nosotros, en base a estas características, cuánto van a ser las máximas pérdidas que vamos a encontrar en cada uno de los conductores que vamos a tener. Entonces, si queremos ver las máximas pérdidas por efecto Joule, yo digo, las pérdidas por Joule son iguales a I cuadrado por R. ¿De quién depende entonces? Depende de la corriente, y es la corriente, y R de nuestra resistencia. Pero nosotros ya habíamos visto que la resistencia va a variar dependiendo de ¿qué? Dependiendo del número de circuitos y del número de conductores por fase. Entonces es aquí donde yo puedo decir si voy a llevarlo en simple terna o doble terna, o voy a llevar 2 conductores por fase, 3 conductores, 4 conductores por fase, 5 por fase, 6 por fase, los que vaya a llevar. ¿Se entiende? Todo eso va a afectar a la resistencia final y por ende va a afectar el porcentaje de pérdidas que vamos a tener. ¿Cómo vamos a calcular entonces
el porcentaje de pérdidas por efecto Joule que vamos a tener en cada uno de los conductores que tenemos. Cada conductor que vamos a tener, lo voy a poner mejor acá en pizarra, no nos olvidemos los datos que pusimos ahí. Imaginemos por un momento que tenemos el conductor 1, el conductor número 2 y el conductor número 3. Ahí están nuestros conductores. Para cada uno de ellos yo voy a tener una resistencia 1, resistencia 2, una resistencia 3. Si yo quiero calcular entonces mi corriente para encontrar las máximas pérdidas en ellos, ¿qué tendría que pasar con esta corriente? Tendría que ser máxima, ¿cierto? ¿Cómo voy a calcular yo mi corriente? ¿Cómo calculo mi corriente? Sería mi potencia máxima, que tendría acá S, dividida entre el voltaje. De esta manera calculo yo potencia sobre voltaje elevado al cuadrado. Esto sería el cuadrado, ¿no? Ahora, si yo estoy calculando así, yo sé que esta potencia de acá es B por I, ¿cierto? B por I sobre B tendría I elevado al cuadrado. Ya tengo ello. Acá yo voy a multiplicar por mi resistencia. Aquí voy a multiplicar por la resistencia, que vendría a ser dividido entre el número de conductores por fase multiplicado por el número de circuitos, y todo ello lo voy a dividir entre mi potencia total, S. Acá lo vamos a poner entre S, ahí está. Aquí también lo voy a poner entre S y lo voy a multiplicar por 100. Entonces aquí voy a borrar para que alcance. Le voy a poner I cuadrado por R sobre S por 100%. Eso es igual S sobre B elevado al cuadrado por R de AC sobre el número de conductores por fase sobre número de circuitos, todo dividido entre S, y todo eso multiplicado por 100%. Listo. Entonces, si nosotros por ejemplo queremos ver todas las pérdidas por efecto Joule, las máximas pérdidas por efecto Joule, nos imaginamos que toda la potencia activa que tenemos ahí, que toda la potencia de nuestro sistema se convierte en potencia activa, y toda ella se va a consumir con la resistencia. De esa manera estamos calculando, todo eso se va a multiplicar por la resistencia para encontrar las pérdidas con esa corriente que nosotros tenemos ahí, ¿no? Yo creo que está claro. De esta manera vamos a nosotros calcular nuestras pérdidas por efecto Joule, las máximas pérdidas por efecto Joule que podríamos encontrar en nuestro sistema. Obviamente la resistencia que tenemos ahí es a la temperatura de diseño, y de esta forma, por ejemplo, podemos darle una... vamos a darle una forma más adecuada para hacer un análisis más grande aquí a la ecuación. Esto vendría a ser algo así: S cuadrado R en AC, todo por 100%, dividido entre B cuadrado por S, con el S de acá arriba vamos a cancelar 1, listo, por el número de conductores por fase por el número de circuitos. De esta manera vamos a tener nuestro porcentaje de pérdidas por Joule. Este es el máximo, ¿ya? Porcentaje máximo en cada conductor. Obviamente vamos a tener un porcentaje máximo por cada conductor que tengamos, ya que cada conductor nos va a entregar una resistencia
distinta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es, en base al número de conductores, por ejemplo, podría ser 3 conductores, número de circuitos podría ser simple terna, con 3 conductores, y imaginemos que fuera doble terna, que quiere decir que las pérdidas las vamos a hacer disminuir. Si ponemos 4 conductores, las pérdidas las vamos a hacer disminuir. ¿Cierto? Entonces, de esta manera vamos a encontrar un porcentaje de pérdidas adecuado en algún tipo de conductor que, llevado con 4 conductores por fase o 3 conductores por fase o simple terna o doble terna, va a conseguir que las pérdidas en porcentaje no superen lo establecido según nuestro cliente. Con ello entonces vamos a poder analizar qué conductor es más adecuado. Después de esto vamos a tal vez encontrar 2, 3 o 4 conductores que pueden ser adecuados. Lo que vamos a hacer, el análisis siguiente sería un análisis económico. Veríamos el análisis de impacto de utilizar cada uno de estos conductores durante 20 años o 30 años que dura la concesión que nosotros podamos tener, ¿no? Esto es un video bastante general. La idea es trabajarlo con Excel. Lo vamos a trabajar en Excel y vamos a poder conocer cómo nosotros seleccionamos un conductor por medio de las pérdidas por efecto Joule. Así como hacemos esto, también lo vamos a hacer con las pérdidas por efecto Corona. Eso sería todo por el video. Espero que les sirva y que lo tengan presente al momento de hacer una selección de conductores.